Hola, buenas noches, jóvenes caficultores. Bienvenidos a su clase sobre cambio climático. Ya es la clase número 36 de 40 clases. Pues primero que nada, felicitaciones a todos los que han estado con nosotros desde la clase número 1 hasta el día de hoy. Felicidades por todo ese esfuerzo que hacen. Yo sé que pues estamos en una temporada bastante complicada porque está la cosecha, algunos están terminando lo que es la universidad, colegio y demás. Y bueno, y algo otros con el tema de trabajo, yo sé que se complica un poco sacar el tiempo para poder estar en las clases, pero felicidades a todos los que han seguido el curso, cada una de las clases, que no se han perdido ninguna. Y también aquellos pues que por algún motivo no pueden estar en las clases en vivo. Les recuerdo que en YouTube en nuestro canal de jóvenes caficultores las pueden encontrar. Ahí está la lista del curso integral 2025. Ahí las pueden encontrar, las pueden ir a ver y llenar su asistencia para que puedan obtener ese certificado. Jóvenes, importante mencionarles, el día viernes es la clausura de este curso, así que no se lo pueden perder. Ahí vamos a tener ese espacio para que ustedes, para que podamos compartir todos y pues hagamos el cierre a este bonito curso de estas 40 clases. Qué bonito, jóvenes, de que pues nos sigamos viendo. Ya hemos visto varios temas, cada uno con su importancia y cada uno pues a ustedes les interesa de más o menor forma quizás. Entonces ahí va a depender pues de cuál es lo que a usted más le interesa. Pero sí mencionarles que los temas que nosotros seleccionamos en cada curso buscamos que sean pues relevantes al tema del café, que tengan una aplicabilidad a este tema de café, ¿no? Que es lo que buscamos, poder seguir siendo productores de café, poder seguir llevando ese café, que pues el café es el sustento de muchas familias, entonces esa es la idea, lo que buscamos con jóvenes caficultores. Y bueno, también jóvenes, saludarlos a todos los que están en las diferentes plataformas, Facebook, YouTube, Telegram y los que están aquí. Saludos especiales, por ahí nos están saludando ya desde Panamá, desde Colombia, desde Costa Rica, desde La Paz, desde Guatemala, desde El Empira, nos dicen por ahí, y también desde Comayagua, Honduras, y por ahí tenemos a Edison desde Ecuador. Saludos jóvenes. Qué bonito esto, es lo bonito de este curso, de este programa Jóvenes Caficultores, que nos permite pues conectar y unirnos con otros países que también son productores de café, que también están enfrentando desafíos en el tema de la caficultura. Entonces esa es la idea, de que podamos compartir tanto ustedes con nosotros, nosotros con ustedes, para al final pues es, como decían hoy en la clase, es aportar ese granito de arena en pro de la caficultura. Entonces no solo la caficultura de Honduras, sino de todos los países productores que están aquí ustedes representando el día de hoy. Jóvenes, y bueno, bienvenidos a esta clase de cambio climático. Ustedes saben que el cambio climático es real. O sea, aunque muchas entidades digan que no creen en el cambio climático, creo que ustedes lo han podido notar. Ya hoy en día ya no se puede predecir cuándo va a ser la época lluviosa, la época seca. O sea, ya todo es más complejo. Entonces, esto sí es real y hoy vamos a abordar generalidades del cambio climático, de a qué se debe el cambio climático, porque sabemos que el cambio climático pues es un fenómeno natural, es cierto, pero últimamente por nuestra acción, la acción del hombre pues ha tenido unos incrementos bastante considerables. Entonces hoy vamos a abordar toda esa parte de por qué, a qué se debe el cambio climático y también cómo el cambio climático puede influir negativamente en el cultivo de café y cuáles son algunas de las alternativas que nosotros como productores, como caficultores, podemos hacer para poder ya sea mitigar o adaptarnos al cambio climático. Entonces eso es lo que vamos a estar abordando el día de hoy. Importante, jóvenes, recordarles, siempre no olviden llenar su asistencia para que, pues recuerden que es un requisito para que ustedes obtengan el certificado, no solo que estén aquí en la clase, sino también que puedan registrar cada una de las clases. Ahí les vamos a compartir el link de asistencia para que lo puedan llenar. También por ahí nos saludan desde Bolivia. Saludos, Tatiana, hasta Bolivia.
Jóvenes, también recordarles, ya que el viernes va a ser la graduación, la clausura del curso, recordarles a aquellos que no nos han mandado la foto, nos la pueden compartir. Ahí al final les vamos a dejar los números que están habilitados para que nos compartan las fotos, igual para que las consultas que ustedes tengan fuera de la clase. Entonces, ahí les vamos a estar abordando. Jóvenes, sin más preámbulos, yo los dejo con el ingeniero Brian. Él va a abordar la primera parte de esta clase sobre cambio climático. Entonces, los dejo con el ingeniero Brian. Buenas a todos, ¿verdad? Un placer de nuevo estar con ustedes aquí en este día. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, que la hayan pasado muy bien, que hayan hecho o descansado, ahí ya depende de ustedes, pero espero, ¿verdad?, que hayan estado de la mejor manera, que si de repente tenían algún pendiente, pues lo pudieran haber realizado. Ahora, si bien pues vamos a hablar un poco de lo que es el cambio climático en este caso, ¿verdad? Que como dije la compañera, un poco a la ligera, o creemos que no nos afecta, o creemos que afecta de una manera diferente, ¿verdad? Entonces, pues ahorita vamos a ver los diferentes puntos en los que puede afectar el cambio climático en este caso. Eh, el cambio climático es un problema grave, ¿verdad?, que enfrenta en este caso la Tierra con consecuencias devastadoras como el aumento de fenómenos meteorológicos extremos, la acidificación de los océanos y la pérdida de biodiversidad. Eh, ¿En qué afecta directamente aquí? Pues vamos a ver que afecta un poco en la parte de lluvias repentinas, lluvias que duran más de lo que deberían, que lo que debería de caer en una semana de lluvia lo cae en 1 o 2 días, creando inundaciones, deslizamientos, saturación de agua. Entonces, eso es una parte en lo que nos afecta, ¿verdad? La modificación de los océanos, pues en este caso es por el tipo de lluvia que cae, ya que como hay contaminantes, en este caso en el ambiente, pues ellos hacen que caiga este tipo de lluvia, ¿verdad? Creando con la contaminación de los, por ejemplo, de las fábricas, de las grandes industrias. Entonces, eso es un problema serio, ¿verdad? En este caso, ya que daña lo que es la biodiversidad de los océanos. Y en este caso también la biodiversidad también puede ser terrestre, ya que, digamos, en zonas que deberían de estar con zonas vegetales o bosques, por de repente por problemas de deslizamiento o de sequía, esa protección arbórea pues se pierde, entonces estos tipos de animales pues tienen que mirar a otro lado o se quedan sin el sustento, entonces es donde vienen dañando, ¿verdad? Ya que daña el ecosistema en esta parte. Si ustedes recuerdan, hace un par de años durante la pandemia, el incendio que hubo en Australia, preocupó un poco a la gente porque el ecosistema en el que estaba el eucalipto, que es donde está en este caso cierto tipo de animales, pues podía perjudicarlo, ¿verdad? Y podía dañar en este caso el ambiente de ellos porque no iban a poder alimentar de la manera correcta. Entonces son factores que hay que tenerlos en consideración, ¿verdad? Y en este caso, ¿qué es el cambio climático en sí, verdad? Se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y patrones climáticos. Es decir, no es que el daño que nosotros hagamos hoy lo vamos a ver en un año, en 6 meses, en un mes. No, ¿verdad? Este se va acumulando a lo largo del tiempo. Y este lo podemos ir viendo, por eso mucho de este problema eh, se va viendo, por ejemplo, las variaciones de las actividades solar y erupciones volcánicas son fuentes que pueden ser de cambio natural, pero en el caso del de nosotros no es por ese medio, es por contaminación directamente desde la industria. Bien puede ser por partes en pequeña escala de los hogares, pero también es en gran escala de la industria en este caso, lo que da el afecto, ¿verdad? Ahora, eh, pero desde el siglo XIX, pues es lo que ha habido más problemas, ¿verdad? Porque corresponde en la revolución industrial, en este caso, ¿verdad? Las maquilas, las grandes fábricas, las producciones de vehículos, los trenes que se movían para mover el petróleo, que funcionaban a gas. Entonces, mucho daño. Por ejemplo, yo estoy viendo un documental de cuando se hacía en este caso la parte de petróleo y ellos solo aprovechaban para hacer aceite en este caso. Y ahí todo lo demás era vertido a los ríos. Entonces imaginen la contaminación que hace eso, ¿verdad? Eh, ya que no se sabía y no se aprovechaba de la mejor manera. Entonces esas consecuencias nos vienen a dar ahora a nosotros, ¿verdad? Ahora, si bien ya estamos en un punto crítico, hacer una pequeña mejora se nota, ¿verdad? Recuerden en pandemia que no nos movíamos por parte de los vehículos, estaban todos detenidos, se reportaron
bajos niveles en este caso, de calor en alguna zona. Y eso que lo estuvimos un tiempo. Imagínense si hiciéramos el cambio ya a largo plazo y de mejor manera, sería más eficiente, de mejor resultado, ¿verdad? Ahora, en el caso de nosotros, ¿qué hacemos o qué construimos para que haya una contaminación? Pues está en el caso del carbón, el petróleo y el gas. El carbón casi no se ve mucho en la zona, pero claro, se usaba en los trenes bastante, pero en Europa sí lo usan bastante como fuente de energía y de calor en algunos casos, entonces ahí se ve bastante eso. El petróleo, pues en este caso sí lo usamos todo, ya que usamos combustibles para movernos en carro, en bus, en el equipo agrícola, en el equipo para limpieza y todo eso, entonces ahí lo vamos usando. En el caso del gas, pues se usa bastante en Europa también para la parte de calefacciones y para el uso diario de la casa. Y también nosotros lo usamos para la casa en el sentido de las cocinas, ¿verdad? Entonces ahí hacemos ese tipo de contaminación por la fuente de gas, ¿verdad? Que lo vamos usando en este caso para como uso doméstico. Y de esa manera pues vamos afectando, ¿verdad? Y en este caso las principales gases de efecto invernadero que tenemos, ¿verdad? De repente hay unas que son en menor escala, que no se toman tanto en consideración, pero digamos como las principales son estas, ¿verdad? Tenemos el vapor de agua, es el gas de efecto invernadero natural más abundante e importante en la atmósfera. En este caso se tiene más que todo por acumulación, ya que al estar siempre presente, él no es dañino, no es malo, pero al haber contaminación, este gas sí tiende a calentarse un poco. Es donde tenemos un poquito el efecto en este caso, ¿verdad? No es porque él sea malo, sino porque los demás lo hacen un poco, que sea un poco más caliente y tenga un poco más de contaminación a la hora de caer la lluvia, ¿verdad? Ya es lo que puede ser una lluvia ácida de repente. El dióxido de carbono es el principal gas de efecto invernadero a larga duración asociado a las actividades humanas. Este tiene más duración, puede durar más tiempo en el ambiente, ya que no se degrada o algunas veces solo se pierde. Pero ahí es donde tenemos el problema, ya que no se suele ir directamente al espacio o se suele descomponer. Ahí es donde tenemos un poco más de problema en este caso. El metano es un gas de potente que aunque permanece menos tiempo en la atmósfera, aproximadamente unos 12 años, ya que es menos en este caso la parte en la que va a estar presente, que el CO2 tiene un potencial de calentamiento global mucho mayor, más del 80 veces superior del CO2 en un periodo de 100 años. Entonces imagínense la problemática que tiene este caso, ¿verdad? Y que sigue acumulando. Hay varias formas que lo podemos ir produciendo, pero el principal en este caso es, vaya, el que más se le atribuye es al ganado en este caso, ya que es el que lo produce, en este caso a las vacas, ¿verdad? Entonces es lo que tenemos que tenerlo en consideración, que tenemos que tener cuidado a la hora de hacer una explotación bovina sin control, ¿verdad? Ya que en este caso muchas veces no se suele aprovechar ese tipo de desperdicio para hacer subproductos, sino que simplemente se libera, ¿verdad? Ya que es un poco más difícil controlarlo en este caso a diferencia de otros tipos de gases, por ejemplo, el dióxido de carbono, en el caso de los carros, pues se puede un poco acumular en los catalizadores, ¿verdad? En algunas fábricas, pues tienen algunos tipos de filtros que pueden usar, pero en el caso del ganado, pues ya es muy difícil andar viendo hacer esa recolección en campo, ¿verdad? Se pudiera hacer un poco de recolección en estabulaciones cerradas o como en el caso de granjas de cerdo, ¿verdad? Que algunas lo aprovechan para biodigestores, como para sacar combustible o para gas, en este caso natural, ¿verdad? Y el óxido nitroso, pues en este caso emite a través de actividades agrícolas, industriales, y tiene una vida atmosférica prolongada de 121 años. Entonces imagínense el tiempo que va a estar esa acumulación, ¿verdad? Y cada año se liberan millones y miles de toneladas de todos estos gases, ¿verdad? Alrededor del mundo. En el caso del óxido nitroso, pues nosotros también lo aportamos a la hora de hacer una mala aplicación de un fertilizante, ¿verdad? En el caso de aplicar una urea de forma mal en un terreno seco, no tapado. Entonces, ¿qué pasa? En esta forma lo que hacemos es que él se va a volatilizar y lo vamos a ir acumulando en la parte de la capa, ¿verdad? Atmosférica. Y por eso en la clase de tecnologías de precisión se hablaban de la parte de humedad en el suelo, ¿verdad? Que estos tipos de abonos pues se tienen que aplicar cuando el suelo está húmedo en este caso para no tener este problema de volatilización, ¿verdad? Eh, y de esa manera pues lo podemos ir aprovechando. También en este caso pues tenemos si somos responsables o no nosotros del calentamiento global, ¿verdad? Y en este caso pues si somos responsables, tanto en la parte de indirecta directa o indirectamente, ¿verdad?
pues tenemos ahí un poquito de culpa en esta parte de la contaminación. Por eso es que es importante que nosotros tomemos esto en cuenta, ¿verdad? Y lo tomemos de forma seria, ya que no va a haber un punto de no retorno, ¿verdad? Yo sé que esto se viene diciendo todos los años y se dice todos los años, pero recordemos que esto se va acumulando. No vamos a ver el efecto hoy ni mañana, pero se va a ver el efecto. Y a alguien de nosotros nos va a perjudicar, bien a nosotros, a los hijos, a los nietos, pero a alguien le va a llegar el problema, ¿verdad? Según los científicos dedicados a las cuestiones climáticas, han demostrado que las personas somos responsables del calentamiento global en los últimos 200 años, que corresponde más o menos a la época ya de industrialización, ¿verdad? Que hemos estado nosotros. Y eso era antes que no había regulaciones, no habían medidas. Recuerden que antes la gasolina estaba incluso con plomo, imagínense la cantidad de contaminación que eso representa. Incluso yo daba el ejemplo que en algunos lugares se hacen los niveles de contaminación en la nieve, ¿verdad? Y ahí fue donde se detectó bastante plomo en este caso por el uso de la gasolina con este elemento, lo cual es un gran contaminante. Incluso habían pinturas a base de plomo. Y en este caso el plomo pues tiende a ser bastante tóxico para el ser humano, pero también es un gas que se puede liberar de forma indiscriminada. Las actividades humanas, tales como las mencionadas anteriormente, pues generan efectos de invernadero que elevan la temperatura del planeta al ritmo más rápido de los 2000 años pasados. Entonces, imagínense la cantidad de contaminantes que hemos hecho nosotros en apenas, pongámosle 300 años máximo. Entonces, eso es bastante preocupante, ¿verdad? Y aún lo que falta, ¿verdad? Ya que aún seguimos expandiendo las zonas urbanas, hay más fábricas cada vez, si ustedes se fijan, exigimos más cosas, no tenemos control en la forma de desperdicio, los envases de los productos simplemente los botamos o los quemamos. Muchas veces tenemos papeles que los podemos de repente reciclar para hacer compost y hacer abono, no directamente los quemamos. Entonces, creo que todo eso pues perjudica bastante. ¿Va? A veces uno dice, no, pero ya es poco comparado con otro cultivo que es quemado directamente, ¿verdad? Pero pues poco a poco se van haciendo las acumulaciones, ¿verdad? Entonces, en este caso lo vamos viendo. Ahora es 1.5 más elevado que a finales del siglo XIX. Entonces, imagínense en apenas un par de años cómo hemos ido aumentando en este caso el crecimiento de la temperatura, ¿verdad? Que un grado no parece significativo, pero acumulado ya es bastante, ¿verdad? Entonces, de repente hay que tener un poco de cuidado en esa parte. ¿El cambio climático significa principalmente temperaturas más cálidas? No necesariamente. Podemos tener temperaturas altas en un lado y fríos en otro porque hacemos un desequilibrio en este caso de la temperatura a nivel de planeta. Entonces, ustedes no van a ver de repente algo, qué raro esto de clima, así dicen que es más caliente y aquí más bien está lloviendo más. Sí, pero llueve de forma errática, llueve cantidades que no deberían de ser, hay problemas de inundaciones y todo eso. Y ustedes dirán, "Va, pero esto es frío, no es caliente", entonces ahí es donde vienen los detalles, ¿verdad? Entre otras, se encuentran como la sequía intensa, escasez de agua, incendios graves, aumento del nivel del mar, inundaciones, de hielos en los polos, tormentas catastróficas y disminución de la biodiversidad. Entonces, como le mencionaba, no muchas veces va a significar con temperatura caliente, en este caso, temperaturas altas, sino que va a ser un desequilibrio en este caso. Porque recuerden que en el caso de los fenómenos, por ejemplo, del niño o de la niña, son disminuciones o alteraciones de las temperaturas. Entonces, eso puede perjudicar en tener años más largos con un fenómeno, años más cortos, problemas de deshielo, eso va a provocar un aumento en el nivel del agua, eh, y esto va a ir afectando, ¿verdad? Si tenemos temperaturas altas y tenemos zonas que han perdido la humedad y de repente que hay una tormenta, entonces estas no tienen la capacidad de absorber muchas veces y simplemente el agua se va directo, en vez de frenarse en una montaña, directamente va a caer a las partes bajas de las comunidades, ¿verdad? Lo que puede provocar en deslizamientos. Bueno, los que son de Honduras, pues recordarán los huracanes Eta y Iota, ¿verdad? Que pasaron hace poco. Y en este caso, pues eso fue lo que muchas veces pasó, que cayó una exageración de agua en 2 semanas prácticamente seguido. Entonces, en las zonas bajas de los valles fueron inundaciones terribles, ¿verdad? Entonces, no siempre es calor, no siempre es temperaturas altas. Recordemos eso, sino que son alteraciones del desequilibrio en las principales estaciones de muchos lugares, ¿verdad? Entonces, ahí donde viene el sentido de que no siempre es temperatura. Hay que tenerlo en consideración, ¿verdad? A la hora de hacer eso. Eh,
Luego, pues tenemos lo que son las partes de las personas se ven afectadas por el cambio climático y de diversas maneras, sí, que fue lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Que el tener ese equilibrio en las zonas podemos afectar otras, ¿verdad? Por ejemplo, eh, ¿cómo les puedo dar un ejemplo? Hay zonas que tienen microclimas, ¿verdad? Porque de repente tienen factores que ayudan bastante. No pueden donde nosotros vivimos, pues tenemos dos factores que hacen que sea una zona de bastante lluvia y que sea un poco fresco, que es aquí por el lago de Ojoa. Entonces, al tener el lago que va a haber una evaporación, hay una condensación y en vez de esa lluvia irse para otro lado, pega en la montaña que tenemos ahí en Santa Bárbara. Entonces, eso crea un microclima, en lo cual es favorable para tormentas, ¿verdad? Pero es una zona que ya está adaptada para ese tipo de lluvia y hay bastantes ríos que hay lluvia, la regresan directamente al lago. Entonces, es un ciclo que está prácticamente ahí, ¿verdad? Y luego, pues tenemos la montaña, al ser alta, pues ya crea, en este caso, evapotranspiración por parte de las plantas, vuelve a crear condensación y vuelve a hacer lluvia, ¿verdad? Entonces, hay un ciclo que está ahí. Pero si nosotros de repente creamos un desequilibrio, entonces podemos alterar en este caso las formas de los vientos y ahí sí podemos llegarnos a perjudicar, ¿verdad? Porque no vamos a tener esa recirculación de forma natural. Había una parte, no recuerdo si era de Bolivia, de repente si hay alguno de Bolivia, si era de Bolivia o Chile, que hay una parte que es desierto y al otro lado, por la altura de la montaña, es nieve total, ¿verdad? Y eso creaba un clima tanto de desiertos en ambas partes, porque era un desierto por nieve y otro desierto eh, por calor, por temperatura, ¿verdad? Entonces, si no me acuerdo, había un proyecto para hacer un tipo túnel y que esta agua de lluvia, de nieve, pues fuera a dar al otro lado de la montaña, que era un desierto, ¿verdad? Para la parte de agricultura. Entonces, ven la cantidad de climas diferentes que podemos tener en zonas tan cercanas, ¿verdad? Y el cambio climático pues puede afectar en este caso a nuestra salud, a la capacidad de cultivar y alimentos y a la vivienda y la seguridad del trabajo. En este caso pues al aumentar los niveles de agua pues podemos tener intrusión de agua salada en las comunidades, ¿verdad? A nivel del mar, creando un tsunami puede ser devastación. Por ejemplo, todo esto son de protecciones para los manglares, ayudan a cuidar esta parte de que a la hora de ver tormentas o tsunamis o mareas altas, pues ya frenen, ¿verdad? Pero muchas veces lo que hace el humano es quitar este manglar y esto afecta que el agua no tenga freno a la hora de ir a golpear, a pegar, ¿verdad? Y esto pues tiene ese detalle a la hora de que puede perjudicar bastante cómo afectan ciertas comunidades. Y eso también puede afectar en un lago, no necesariamente puede ser en marea abierta, ¿verdad? Como en el océano o un mar, sino que también se puede dar en condiciones así, ¿verdad? En el caso de Honduras, pues el lago pues ha estado un poco recuperando ciertas zonas y hay momentos en los que se retrocede bastante, pero tiende a aumentar, ¿verdad? Entonces, si tenemos casas cerca de ahí o tenemos de deforestación, construcción, entonces al haber un incremento de esta agua, pues puede afectar, ¿verdad? Sí es cierto que no tenemos el oleaje de un mar, porque obviamente es un lago cerrado, pero aún así, pues puede crear problemas, ¿verdad? Y hay que tenerlo en consideración a la hora de hacer este tipo de trabajos para que no nos veamos afectados nosotros, ¿verdad? También nos podemos ver afectados por deslizamientos, como les comentaba, o por climas erráticos, que pueden ser vientos descontrolados si no tenemos protección, lluvias que pueden durar más o lluvias que pueden durar mucho menos, ¿verdad? Y también pues nos afecta a la hora de sembrar. Imaginen, muchas veces uno espera la temporada de lluvia para hacer la siembra de nuevos cultivos, en este caso el café. Pero que no tengamos la lluvia en el momento que nosotros la necesitamos, pues ya perjudica, ¿va? Una, porque nos atrasa a la hora de siembra, nos atrasa a la hora de mano de obra, y de repente ya estaba pagado para tal fecha, pues nos perjudica. Si sembramos de todas maneras esperanzados en esa tormenta y no llega, pues podemos tener una pérdida bastante masiva, ¿verdad? Y luego, pues a la hora de reponer todas las plantas, de repente puede ser por tiempo, pues nos puede costar dinero buscar la gente, volver al mismo trabajo, de repente ya habíamos fertilizado y lo perdemos. Entonces son factores que aunque no parecieran tan notables, pues al final sí perjudican, ¿verdad? Y hay que tenerlos en consideración a la hora de hacer ese tipo de trabajo. Luego, pues por otra parte, pues tenemos eh, los, las contaminaciones en este caso, ¿verdad? ¿Qué tan fuertes son? Cada aumento del calentamiento global es importante, sí. Según los últimos informes de la ONU, miles de científicos y revisiones gubernamentales coinciden que limitar el aumento de la temperatura global a no más de 1,5 nos ayuda a evitar los peores impactos climáticos y mantener un clima habitable. ¿Qué quiere decir esto?
a la condición que ya tenemos, si logramos hacer o mantener ese 1,5, el aumento de temperatura a nivel global, pues no sería de repente tan malo, tan perjudicial. Sí vamos a tener una alteración, pero lo podemos de alguna manera controlar, ¿verdad? Y de esa forma, pues podemos evitar problemas ambientales, problemas en el café. Recuerden que el café pues tiene una altura en la que puede ser sembrado y al tener esa alteración pues lo vemos afectados, ¿verdad? Ya nos va a costar más tener el café de calidad porque ya no vamos a estar a una altura que va a tener ese, de repente, ese clima heladito rico, esa tormenta que le va a ayudar a tener una buena tasa. Entonces son factores, ¿verdad? Pero las políticas actuales apuntan a un aumento de temperatura del 2,8 grados centígrados para finales del siglo. Entonces, imagínense, lo aceptable o lo que podemos manejar es 1,5, pero se pronostica que va a estar a 2,8 en el mejor de los casos. Eso quiere decir que puede aumentar todavía aún más esa temperatura. ¿Por qué? Porque, como les mencioné anteriormente, hay nuevas fábricas, hay nuevas demandas, queremos estar siempre con nuevas tecnologías. eh, y no usamos discriminadamente los recursos. Entonces, todo esto afecta a que a cada vez somos una sociedad cada vez más demandante. En este caso, ¿en qué sentido? Pues exigimos más, nos gusta más usar el plástico, discriminamos a la hora de botarlo. Entonces, todos estos factores dañan, ¿verdad? Vaya, entre los países con más contaminación, pues está Chile, China, disculpen, Estados Unidos, la India, la Unión Europea, Indonesia y Rusia y Brasil aquí en América del Sur. Ahora, ¿qué pasa en los tratados? Que vamos a ver más adelante, no simplemente es sancionar o decir que China no produzca, porque si China no produce, entonces ¿quién va a producir en este caso? La demanda está siempre, entonces no es tan simple como decir ya no produzcan ustedes, sino es cómo podemos producir sin contaminar tanto, es el detalle, o cómo podemos contrarrestar esa demanda, ¿verdad? Que lo vamos a ver pues ya en este caso en los tratados, ¿verdad? Y en esta forma, pues podemos ver que nos enfrentamos a un gran reto, pero ya conocemos muchas soluciones, ¿verdad? También contamos con marcos y de acuerdos globales para guiar el progreso, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Convención de Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París. Todos estos acuerdos son básicamente que toman puntos para el cambio climático, que pueden serlo de una u otra manera. Bien puede ser como le digo, no simplemente es decir, China no produzcas, porque en este caso ellos son los que mantienen y mueven mucha parte de los productos a nivel mundial en este caso. Entonces no es tan fácil como simplemente hacer eso y decir eso. Ahora, hay proyectos, tanto empresas privadas como gubernamentales, que hacen adopciones de contrarrestar la contaminación que ellos hacen. ¿Cómo puede ser esto? Con la siembra de árboles, recolección de formas de agricultura sostenible, forma de contratos para explotación de unos recursos vitales. Entonces, son formas en las que ellos pueden ir tratando eso. Ahora, hay tres características que son lo que forman estos tratados, ¿verdad? Que la adaptación, en este caso, es adoptar los acuerdos que están teniendo por parte de estas organizaciones de forma gubernamental y también adaptarse a los cambios que van a haber a nivel de estructura, ¿verdad? No simplemente es contaminar y ya, no hay formas de alternativas, pueden ser filtros, depuradores, soluciones que bajen la contaminación de algunos lugares, entonces son formas en las que se van contrarrestando, ¿verdad? Financiar los ajustes necesarios, esto quiere decir que estos lugares pues tienen que ajustarse a los cambios, ¿verdad? Invertir en estas tecnologías, invertir en estos recursos, invertir en la forma de contrarrestar las emisiones de CO2 por parte de sus países o de su empresa y de esta manera pues lo pueden ir contrarrestando. También lo hacen en este caso apoyando a otros países pequeños y que de repente no tienen los recursos para hacer este impulso, pues ellos tienen que financiar esa parte, ¿verdad? Bien con préstamos, bien con ayudas. Vaya, si un país no puede contrarrestar su demanda de emisión de CO2 por X o Y motivo, pues le paga a otro país para que este siembre árboles, cuide sus bosques y de esa manera pues se van ayudando mutuamente. Esto se da también, por ejemplo, en el caso de los autos eléctricos, como ellos son cero emisiones, ellos venden estos bonos de cero emisiones a otras industrias que sí contaminan, entonces eso les ayuda a ellos a bajar esa cuota, ¿verdad? Claro, en este caso pues se pagan bastante dinero, pero son formas en las que ellos van ayudándose a reducir las emisiones y también ayuda a que entren a otros mercados, ¿verdad? Con el esfuerzo de otros en este caso. Y reducir las emisiones, pues en este caso pues ya es con sistemas eficientes de filtros,
eh, automatizar o mejorar algunas industrias, no tener ya industria o de las fábricas viejas, sino que irlas modernizando con mejores formas de controles, con mejores usos de combustibles, más eficientes, más ahorradores. Entonces son formas en las que ellos van dando este impulso, ¿verdad? Para la reducción de las emisiones. Entonces eso engloba más que todos estos acuerdos, ¿verdad? De repente detallan más, detallan menos, pero en general, pues más o menos de eso trata. Bueno, jóvenes, por mi parte sería todo y los dejaría con mi compañera Rosy para la siguiente parte de la diapositiva. Bueno, jóvenes, continuando con este tema tan importante que es el cambio climático. Ahora ya vemos pues toda la parte de generalidades, de por qué el cambio climático, cuál es el impacto que pueden tener en nosotros y también qué hemos hecho nosotros para tener un cambio climático, ¿no? ¿Cuál es esa acción que nosotros hemos hecho para que ahora las cosas estén así? Entonces, ahora vamos a ver este cambio climático, pero cómo impacta la caficultura, ¿no? Y como nosotros pues somos caficultores, entonces vamos a ver cómo este cambio nos va a impactar en nuestra producción, en el aumento de plagas, en la reducción de zonas para producir café. Ustedes saben que el café, especialmente el café arábica, pues tiene un rango óptimo para la producción, ¿no? Que tiene un rango de temperatura, un rango de humedad y un rango también de todo ese microclima que necesita, ¿no? Se estima que para el 2050 se va a reducir el 50% del área donde se puede cultivar café actualmente. Es decir, ¿por qué se va a dar eso? Porque si la temperatura sigue variando. Si ustedes ven que hoy en día esas tormentas que se vienen, ya no sabemos cuándo va a iniciar la época lluviosa, no sabemos qué tan prolongada va a ser la época seca. Si ese aumento de la temperatura, si la variabilidad climática continúa, obviamente las zonas pues van a ir, la zona donde yo puedo producir café va a ir descendiendo, ¿no? Porque o sea, que va a disminuir, pero significa que yo en zonas muy bajas o más calientes ya no voy a poder producir café, sino que tengo que ir a zonas más altas para poder seguir produciendo café. Y esto especialmente en el café arábico. El café robusta pues tiene en temas de temperatura se adapta a un rango más amplio, e igual que en temas de humedad y demás, pero para los países que solo cultivan café arábico, esto es súper relevante, ¿no? De saber de ese rango ideal para el cultivo de café. En el 2023 tenemos aquí un dato de Vietnam e Indonesia, productores de café. Vietnam es uno de los mayores productores. Esto, ven que para esa época se redujo el 20% en la producción. O sea, imagínense el 20% para Vietnam, son un montón de sacos. Y para Indonesia el 16,5%. Entonces, ya estamos viendo, ya estamos cuantificando esas pérdidas de la producción. Entonces, ustedes imagínense, ya cuando en otros países como Honduras, Colombia, Brasil, empezamos a contabilizar cuánto es el área que se nos ha perdido, que ya no podemos producir café, o cuánto es esa reducción de producción, obviamente ahí pues ya, al hacer números nos vamos a dar cuenta de que realmente el cambio climático es una realidad y lo podemos ver en nuestro día a día. Y estos pues son algunas de las principales afectaciones del cambio climático. Este, por el aumento de las temperaturas, ese tema de las lluvias que es tan variable, podemos tener mayor proliferación de plagas. Saben ustedes que los hongos pues necesitan también ciertas condiciones climáticas para poder reproducirse y poder esporular. Entonces, si nosotros no hacemos algo en este momento, pues nos van a seguir atacando las plagas, vamos a tener más incidencia, vamos a tener que invertir más en cómo controlar la plaga, vamos a tener menos producción porque obviamente si tenemos más plagas y enfermedades, nos va a afectar la calidad del café, la cantidad del café, que eso va relacionado al rendimiento, ¿no? Porque algunas plagas, pues, no solo afectan como tal la planta, sino también afectan el grano, la calidad, ahí va incluido la densidad y otros atributos que podemos tener en el grano. También
como yo les mencioné, pues el café tiene ese rango ideal de temperatura. También el café para el tema de floración necesita cierta cantidad de días de estrés. Si la planta pues no tiene ese estrés, que es un estrés hídrico, entonces pues no va a realizar esa etapa fisiológica de la planta normalmente. Entonces, el tema de riego, si seguimos con esas condiciones de ese aumento de las temperaturas, es probable que en su momento necesitamos riego para nuestro cultivo de café. Entonces, vean, ustedes imagínense el costo que podrá tener implementar riego en fincas de café. Actualmente son pocas las fincas que tienen y la mayoría de las que tienen es para hacer como investigaciones, estudios, de ir pues calibrando el tipo de riego, las horas y demás. Entonces, pero imagínense ustedes establecer sistemas de riego en café, el alto costo que podamos tener. Entonces, yo creo que ahorita todavía estamos a tiempo para empezar a realizar prácticas que nos permitan adaptarnos y mitigar todos los efectos que tiene el cambio climático en el cultivo de café. Y bueno, al momento de que se aumentan las temperaturas, ahí mi compañero bien lo mencionaba, en este tema de aumento de las temperaturas, también influye en las bajas temperaturas. Es esa variabilidad que hay. ¿Y ya qué perjudica esto? Pues obviamente la calidad de los granos, el rendimiento de las plantas, también los patrones de lluvia erráticos, como las sequías prolongadas o las lluvias torrenciales. Ustedes han visto, pues ahorita en Brasil, en los últimos años, el tema de las sequías que ha afectado tanto la producción de café, el tema de las heladas también que tenemos en Brasil, todo eso, pues al final afecta el cultivo de café. Si bien es cierto, en parte nos beneficia a nosotros los centroamericanos, pero con el tiempo eso se va a volver un problema para todos. Entonces, todo eso de, por ejemplo, con esas lluvias torrenciales, que lo que tenía que llover en 3 meses, cayó en un mes, o sea, el suelo no tiene esa capacidad para poder infiltrar todo el agua. Disminución de la calidad del café, todo ese tema de esas adversidades climáticas, al final, pues vamos a ver afectada la calidad del café ahí, llámese aroma, sabor, densidad y todos los atributos que se consideran en la calidad del grano del café. También el tema de la reducción de la superficie de cultivo, como les mencioné, o sea, el 50% se espera que para el 2050 un 50% de las tierras que hoy son aptas para el cultivo de café ya no lo sean. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues que tenemos que buscar zonas altas para poder producir. Igual también recuerden que las normativas de las reservas y demás, entonces tenemos que hacer cambios ahora, jóvenes. Tenemos que ver esas prácticas que nos ayuden a mitigar ese cambio y no llegar a ese momento donde ya pues ya no podemos hacer nada. También el tema de las plagas, pues como les mencioné, ellos necesitan un cierto clima para propagarse. Entonces, si nosotros les damos esas condiciones ideales y no tenemos ese microclima ideal para el café, pues el café se vuelve más vulnerable a todo el tema de plagas. Y bueno, aquí ya vieron como vimos como algunos aspectos en los cuales impacta el cambio climático en el cultivo de café, pero ahora, o sea, yo creo que todos ustedes han escuchado y saben de cuáles son los impactos que tiene el cambio climático, pero es que tenemos que enfocarnos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestro rol como productor, como estudiante? Entonces tenemos que ver cómo podemos, qué prácticas puedo implementar en mi finca que me ayuden a mitigar el cambio climático. Como bien lo mencionaba, o sea, ¿cuál es mi granito de arena a aportar en toda esta lucha? Pues ustedes han escuchado el Plan Nescafé, que pues es de Nestlé. Uno de los puntos que busca Nestlé es el tema de la agricultura regenerativa, que bueno, básicamente lo hemos mencionado en otras clases, es un enfoque que pretende mejorar la salud y la fertilidad del suelo, así como proteger los recursos hídricos y la biodiversidad. En la clase de agricultura regenerativa, yo les mencioné que el suelo es uno de los reservorios más grandes de carbón.
¿Qué está pasando? Porque ese es el cambio climático. Es el cambio climático es un proceso natural, pero ¿qué pasa? Estamos excediendo las emisiones de CO2, o sea, tenemos más concentración de dióxido de carbono en la atmósfera que el que deberíamos tener. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a hacer esas prácticas que nos permitan reducir esas emisiones que estamos teniendo en la atmósfera para que al final podamos como contrarrestar un poco todo ese cambio climático que se está dando. ¿Y cuáles son algunas de estas prácticas para recalcar nuevamente? Estas prácticas de agricultura regenerativa, pues una es la siembra de cultivos de cobertura que nos permitan proteger el suelo. También esto pues nos permite añadir biomasa al suelo, lo que al final pues va a aumentar la materia orgánica y por ende pues vamos a tener ese secuestro de carbono en nuestro suelo. Hay ciertos estudios que se han hecho en empresas que, pues, si tenemos un aumento de la materia orgánica, el suelo tiene la capacidad de poder capturar más carbón. También el tema de la incorporación de fertilizantes orgánicos. Aquí nosotros les mencionamos siempre la importancia de poder aplicar la pulpa del café una vez descompuesta, llevarla a la finca porque eso pues nos ayuda como fertilizante y también nos permite aumentar la cantidad de materia orgánica en el suelo. También el tema de la incorporación de bosques, ya sea plantas maderables, frutales en nuestro cultivo para preservar la biodiversidad, ¿no? El otro día yo les mencionaba de que estos son como corredores biológicos, pero no solo eso, también en el caso de las especies forestales, especialmente, ustedes saben que en su crecimiento, pues, capturan carbono porque la planta como tal se compone, todo el tallo de la especie forestal, pues, es carbono. Entonces también, pues, los árboles nos ayudan a capturar ese carbono que estamos que tenemos en la atmósfera. Otra práctica importante en la agricultura regenerativa es el tema de manejo de tejidos. Ahí ustedes se dirán, ¿qué relación tiene esto con el cambio climático? Tiene mucha relación porque si nosotros no hacemos esta práctica, entonces vamos a tener plantas más vulnerables tanto a plagas como a enfermedades y también a las condiciones adversas que nos presenta el cambio climático. Entonces tenemos que hacer ese manejo de tejidos para tener plantaciones más robustas, más tolerantes a todo este tipo de adversidades que se nos puedan presentar debido al cambio climático. Otra acción que está haciendo Nestlé a través del Plan Nescafé es el tema de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Y qué es lo que busca Nestlé? Pues es reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030. Obviamente todo lo que en Nestlé, de todas las actividades que Nestlé realiza. Llegar a cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para el 2050. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues básicamente aquí en Honduras y Nicaragua, me parece, están con un proyecto de plantación de especies forestales, incluida ahí en la foto lo pueden ver, que están en asocio con el cultivo de café. Entonces, lo que se busca con eso, pues, es reducir esas emisiones de efecto invernadero. Igual, jóvenes, ustedes también los pueden hacer en su finca. Siempre les hemos mencionado, el café es un cultivo muy noble, que ustedes lo pueden integrar con diversas especies, como les mencionaba, cada una con su función. Hay especies que igual forestales que tienen frutos para atraer especies de pájaros u otras cosas. Hay otras especies pues que su madera es útil para hacer algunas construcciones, entonces ustedes pueden diversificar su finca y a una vez, digamos, la planta esté desarrollada, esté en su punto óptimo de cosecha, pues también la pueden aprovechar, ¿no? Porque ya todo ese carbono, esa composición que tiene en el tallo, pues ha capturado carbono de la atmósfera, entonces con eso reducimos los gases también de efecto invernadero que tenemos en la atmósfera. Aquí de los logros a nivel global que ha tenido Nestlé relacionados a sostenibilidad con los productores. Bueno, dando un poco de contexto, desde el 2010 la compañía pues empezó a invertir en el tema de sostenibilidad a través del Plan Nescafé y ha logrado ciertos avances significativos. En el 2021, el 82% del café Nescafé era de origen responsable.
También el tema de plantas distribuidas a agricultores desde el 2010. Estas plantas, lo que en algunos países ya ha establecido Nestlé que las ha evaluado de una u otra forma con diferentes ensayos. Estas plantas pues son resistentes o tolerantes a plagas y enfermedades y también pues son plantas productivas. Aquí en Honduras actualmente se está realizando también un ensayo para poder validar esas plantas y que se adaptan a las condiciones que tenemos aquí en Honduras, ¿verdad? Igual tienen que ser validadas por el instituto, en este caso el ICAFE, igual en cada país pues ha sido validado por el ente regulador de este tema de variedades. Entonces, si todo sale bien, pues se van a introducir esas plantas de esas nuevas variedades. También el tema de esa alianza y colaboración con otras entidades que también están buscando pues esa reducción del tema de emisiones y también que sean sostenibles, que los productores sean sostenibles, pues Nestlé y Rainforest pues hacen esa colaboración para tener ese seguimiento y esa evaluación, ¿no? De ver que las prácticas que están realizando pues realmente tienen un impacto. Asimismo, con el tema de emisiones de gases de efecto invernadero, hay se espera una reducción del 46% de estas emisiones de las fábricas de café soluble. Esto fue una comparación del 2010 al 2020. Aquí en este slide, para más resumido, que ahí teníamos muchas letras, pues este es el plan que tiene Nescafé para el 2030. ¿Y qué es lo que busca? Pues impulsar la transición hacia una agricultura regenerativa. Y para qué queremos hacer esta transición o por qué Nestlé está buscando esa transición? Con esa transición a esa agricultura regenerativa, pues se busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, incrementar el ingreso de los caficultores y mejorar la calidad de vida de los productores. ¿Y cuáles son esas metas que se ha propuesto Nestlé? Bueno, para este año. El 100% del suministro de café debe ser de origen responsable. Entonces hay una validación por otras gentes que ese café pues viene de fincas que están produciendo café responsablemente con el ambiente y demás. El 20% de los abastecimientos de fincas tienen prácticas de agricultura regenerativa. Entonces ven que para este año de todos esos proveedores de café de Nestlé, pues el 20% de esas fincas tienen que estar con prácticas de agricultura regenerativa. Y bueno, a mediano plazo, para el 2030, el 50% del abastecimiento de las fincas con prácticas de agricultura regenerativa y un 50% de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Perdón. Entonces, pues ven que ya se está avanzando, obviamente, como lo mencionábamos anteriormente, es un proceso paulatino, igual todas las prácticas que ustedes implementen en su finca, cada finca se va a adaptar a algo, pero sí tenemos que buscar poder tener ese microclima en nuestras fincas donde el café pues pueda seguir produciendo y pueda seguir estando en su ambiente. Entonces tenemos que hacer esas prácticas, integrar especies forestales para que mejorar la salud del suelo, para que al final pues tengamos ese microclima para nuestro café y con ello, pues, poder seguir produciendo café, que es lo que buscamos, ¿no? Seguir siendo caficultores. Entonces, esa es como la idea que tenemos para ese día que ustedes se lleven como algo de lo que se puede implementar en cada finca, en cada caso. Como les digo, esto es un proceso paulatino, pero si no hacemos algo ahorita con el tema del cambio climático, al final va a haber un punto donde ya no va a haber retorno, donde ya no vamos a poder hacer nada. Entonces sí tenemos que empezar nosotros desde nuestra responsabilidad, desde nuestro punto, pues empezar a hacer esos cambios, a ser más conscientes, a ver realmente que el cambio climático es una realidad. Yo no sé si ustedes también escucharon o sus papás, sus abuelos que usaban el tema de las cabañuelas, que era en enero. Me acuerdo que todo el mes de enero, cada día representaba bueno, del 1 al 12 eran los meses del año y que según cómo estaba ese día, pues así iba a estar el mes y realmente funcionaba. O sea, realmente
los abuelos predecían cómo iba a estar el clima ese año. Hoy eso ya no es factible, eso ya no funciona. Entonces, creo que el cambio climático sí, o sea, es real porque lo hemos visto y también hay zonas que ustedes iban antes o visitaban antes y decían que frías y actualmente pues son zonas calientes con ya temperaturas más altas. Entonces, si seguimos así, seguimos haciendo lo mismo y no vemos todo eso que realmente está pasando, nos queremos hacer los ciegos, pues al final sí va a llegar ese punto donde ya no va a haber retorno. Entonces, es importante, jóvenes ustedes, como les digo, desde donde lo puedan hacer, pues que empiecen a realizar todo este tipo de prácticas para poder, pues, mitigar ese cambio climático. A manera de conclusión, tenemos que hacer una acción inmediata y global. Esto no le corresponde a una sola empresa, a una sola institución, somos todos que tenemos que poner, pues, nuestro granito de arena, pues, para, como les mencioné, para no llegar a esas consecuencias irreversibles que en el futuro pues puedan ser mucho más costosas o que tengamos que implementar cosas que ya no sea factible para todos. Reducción de las emisiones. Entonces necesitamos que haya esa reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Igual, esto es una colaboración entre todos los que estamos involucrados, los que podemos hacer cambios para poder mitigar ese cambio climático. Y el tema de las energías renovables. Yo sé que en la clase de ustedes que tuvimos la semana pasada, pues ustedes ahí se les mencionó que algunos de los países ya tienen pues el 80-90% de su suministro de energía es energía renovable. Entonces también nosotros tenemos que buscar esa forma de transicionar a energías renovables. En algunas fábricas, Nestlé pues ya tienen gran parte cubierta con energías renovables y como lo vimos en la clase, de la semana pasada sobre este tema, pues no es necesario muchas veces hacer una gran inversión, sino más bien es realmente hacer un estudio que usted lo puede hacer, ver qué disponibilidad que tiene en su finca y con eso pues empezar a implementar todo este tipo de sistemas y ojalá como país, o sea, por ejemplo, aquí en Honduras, yo sé que tenemos bastante recursos en ese tema, que pudiésemos pues generar esa energía renovable para poder suplir toda la demanda energética que tenemos en el país. Bueno, jóvenes, eh, hemos llegado al final de la clase. Recuerden registrar su asistencia. Ahí se les mandó el enlace mediante el chat y también a los que nos están viendo en YouTube, Facebook y Telegram, el link de asistencia aparece en la descripción del video. Entonces ahí para que puedan ver toda la descripción del video y puedan llenar su asistencia y pues puedan recibir su certificado. Además, jóvenes, importante, estos son los números telefónicos que ahorita están funcionando para que nos manden las fotos y también para que nos hagan consultas. Así que esos son los contactos que pueden escribir tanto para mandarnos la foto para el video de graduación y para consultar sobre asistencias, sobre algún otro tema que ustedes pues requieran alguna ayuda nuestra. También, jóvenes, importante eh, recordarles, no me vayan a mandar la foto el viernes, porque ya no la voy a poder incluir en el video de grabación, así que aprovechen a tomársela. Tienen martes, miércoles y jueves, últimos días para poder tomarse esa foto y mandárnosla y nosotros poder incluirla en ese video de graduación. Y bueno, jóvenes, qué gusto que hayan podido estar hasta aquí. Bueno, ya llevamos cuántas, 36 clases. Y bueno, muchos siguen ahí todavía. Entonces, para nosotros es un gusto poder siempre compartir un poco con ustedes. Y yo que sé que a veces traemos temas muy amplios, como el caso del cambio climático es súper amplio que pudiésemos pues hablar mucho más de todo las acciones que nosotros estamos haciendo, de cómo podemos mitigar, pero la idea es que ustedes pues lleven esa espinita y que puedan indagar más, que puedan investigar más y que podamos ver qué acciones nosotros podemos hacer para mitigar ese cambio y reducir las emisiones. La foto la pueden mandar por WhatsApp.
a cualquiera de estos contactos que están en pantalla. Y la foto, pues recuerden que ustedes tienen que salir en la foto viendo la clase. Entonces pueden pedirle a alguien más que la tome para que puedan, pues ustedes recuerden ser los protagonistas del video de graduación para la clausura que vamos a tener el viernes. Importante, jóvenes, los que si hay alguien que de los que están aquí que se conecta a las 2 de la tarde, la clausura solo va a ser a un horario. Entonces no vamos a tener dos horarios, solo va a ser a las 6 de la tarde para que estén pendientes ahí y puedan, pues puedan estar en su graduación. Bueno, no sé si tenemos preguntas, jóvenes. Es el momento para que ustedes pues, puedan hacer algún comentario o pregunta relacionada a la clase del día de hoy, cambio climático. O no sé si mi compañero Brian pues tiene ahí algunas consultas. Eh, bueno, lo que tenemos son pequeños aportes, ¿verdad? De ellos, en este caso, tanto de la parte de que les ha ayudado, que ellos han hecho su participación en el caso del cambio climático, y de esta manera, pues, se nota. Sí, ¿verdad? Entonces, jóvenes, recuerden que en este caso uno tiene que hacer su aporte, su pequeño aporte, como dicen, ¿verdad? Al cambio climático en este caso, y de esa manera, pues, ir contribuyendo, ¿verdad? Podemos aprovechar de una manera más eficiente la pulpa de café, los desperdicios de la cocina de repente, eh, cómo podemos no desperdiciar combustibles a la hora de hacer alguna pequeña práctica, a la hora de usar equipo, pues tenemos que aprovechar de la mejor manera, ¿verdad? No excedernos con niveles de aceite que no requiere la máquina. Entonces, todas las partes pues nos pueden ir ayudando un poco a la contribución, ¿verdad? No sé si de repente alguien quiere poner en los comentarios cómo contribuyen en este caso a la parte de la conservación del ambiente, ¿verdad? Pueden ser, como les digo, si cada tanto siembran un árbol, si tienen áreas verdes en sus solares, en sus casas, eh, y de todas maneras, pues va ayudando, ¿verdad? Igual sí, por ejemplo, la parte de después de hacer alguna pequeña que quede en fogones, por ejemplo, de las casas que todavía usan hornilla, pues aprovechar esa ceniza como fertilizante, como abono para tenerlo ahí, ¿verdad? En la parte de las casas. Eh, hacer cuidado de todo eso, ¿verdad? Para que lo vayan aprovechando. José Ortiz, pues dice que él tiene cercas vivas, eso es muy bueno, ¿verdad? Les da protección contra vientos, plagas y tiene esa protección de área verde que le va ayudando, ¿verdad? También la parte de conservación de lagos, en la parte de tener cuidado de no contaminar. Ah, sí, efectivamente las 3R, pues reduce, reutiliza y recicla, es una muy buena práctica que podemos hacer. En el caso, por ejemplo, de algunos negocios, cafeterías, pues están usando solo de repente cerámicas o vasitos de cartón que se reciclan, que se pueden reutilizar con el tiempo, se degradan, y de esa manera pues tienen ayuda, ¿verdad? Sí, en este caso la soda pues puede servir bastante como controlador de ciertos elementos pesados en el agua. También puede ayudar. También tenemos los lirios acuáticos que son muy buenos, pero hay que tener cuidado con eso, como le dimos en la clase de aguas mieles, porque pueden ser de un crecimiento abrupto, ¿verdad? Se pueden ser ya un invasor, y eso ya, pues ya no es tan bueno en este caso para el ambiente, ¿verdad? Porque de repente no hay algo que lo controle, y de esa manera pues se pueden ir cuidando, ¿verdad? También podemos usar medios de alternativa de forraje verde para controlar correntías en aguas o en quebradas que en lluvia pueden agarrar velocidades, ¿verdad? Y de esta forma pues podemos irlo controlando para tener esa parte de cuidado. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra aportación, ya que ya estamos llegando cerca del tiempo, ¿verdad? Recuerden marcar la asistencia, recuerden no dar información que no es debida a números desconocidos que no son de los administradores. Como les recordamos, el caso de Honduras todos son 504, pero aún así, pues
pueden igual pedirnos, si tienen dudas de algún número que los contacta, pues pueden escribir a los administradores de los grupos y nosotros les vamos a confirmar si es cierto o no que somos nosotros. Cuando nos contactamos con ustedes, más que todo les para que estén en los horarios, nada de información delicada, ¿verdad? Dice Gloria que en la finca ellos tienen corredores biológicos, usamos pulpa de café, compostaje, lombricompost, eso es muy bueno, miren, eso los felicito, la verdad, que hacen una protección de las aguas y utilizamos el agua de lluvia, entonces creo que eso es muy bueno para la parte de conservación y de esa forma lo van aportando, ¿verdad? Y lo van nutriendo. Entonces, ingeniera, no sé si en este caso quiere despedir, por mi parte, pues sería un placer, ¿verdad?, haberlos tenido hoy aquí y estar con ustedes tanto en este horario como en el de la tarde. Bueno, jóvenes, qué bonito siempre poder compartir con ustedes un poco y que ustedes nos cuenten, pues, qué es lo que están haciendo en sus fincas. Para nosotros, pues, también es muy valioso y que lo puedan compartir con sus compañeros que son de varios países. Entonces, súper importante. Muchas gracias por siempre estar aquí con jóvenes caficultores y nos vemos en una próxima sesión el día de mañana que vamos a estar abordando la clase sobre especies forestales y su impacto en la mitigación del cambio climático. Entonces ahí esa clase va a estar enfocada en todo ese tema de especies forestales, así que desde ya vayan preparando esas preguntas. Vamos a traer pues a un ingeniero en esta área de todo el tema de especies forestales, así que jóvenes, nos vemos mañana a la misma hora y por los mismos canales. Buenas noches.